Hoy vamos a hablar de un tema que también le toca a la rehabilitación, que también le afecta, le concierne, como es el tema de la conciencia, ¿no? Bien, claro, cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de una suma de acepciones, no hay solo una acepción que se refiera al significado de conciencia, ¿no? Hay definiciones diversas de conciencia según el ámbito desde el que se considere, ¿no? Por ejemplo, tenemos un primer plano de la conciencia en el nivel neurológico. Neurológicamente, la conciencia es un órgano del conocimiento propio y del entorno ubicado en el cerebro, es decir, está prácticamente identificado anatómicamente, y está justamente en el mesencéfalo, en una formación que se llama formación reticular mesencefálica. Es decir, que bueno, pues ahí está la conciencia representada de tal manera que cuando se estimula con electrodos, pues se produce un estado de hiperconsciencia, de hipervigilia, y cuando por el contrario se determina con carencia de estímulos, pues esa formación produce una especie de somnolencia, una especie de modorra, un letargo, en definitiva. Bien, esta sería la conciencia neurológica, en la primera acepción que quería tratar, porque es la que nos permite diferenciar los estados de vigilia de los estados de letargo, de sueño, de somnolencia, en definitiva, de desconexión de la realidad, ¿no? Todos, naturalmente, sabemos cuando nos encontramos en un estado de vigilia plena o nos encontramos en una especie de trance o tránsito de duerme-vela con respecto al sueño. Es decir, sabemos perfectamente dónde ubicarnos y eso nos lo permite la conciencia neurológica. Bien, es nada más un comienzo para que entendáis que por conciencia podemos entender una serie de cosas diferentes, ¿no? Luego tenemos la conciencia filosófica, que se manejó en la antigüedad clásica, sobre todo por los filósofos, por eso es por lo que se dice conciencia en el plano gnoseológico o filosófico, y con ella, con este nombre de conciencia, los antiguos se referían precisamente al alma, es decir, para los antiguos, para muchos de los antiguos clásicos filósofos, decir conciencia era tanto como decir alma o la parte inmaterial del cuerpo, ¿no? Hoy sabemos que la conciencia no es solamente esa parte inmaterial del cuerpo, de la persona, porque dentro de esa parte hay muchas partes que son las que nosotros podemos hoy considerar, ¿no? Luego tenemos la conciencia psicológica, que es la que nos permite tomar conocimiento de nuestra propia realidad. Es muy importante este tipo de conciencia cuando se aplica, lógicamente, a la patología, a los estados clínicos patológicos, porque no es ni más ni menos que lo que conocemos ya familiarmente aquí con el nombre de insight. El insight es una especie de conciencia psicológica que nos permite conocer y reconocer la propia patología, las repercusiones de nuestra patología y el daño que puede ocasionar nuestra propia patología alrededor. Es decir, estamos hablando, al hablar de conciencia psicológica, del insight. Bien, luego tenemos también la conciencia moral o ético-moral, que es la que nos permite discernir si nuestras acciones o las acciones de los demás tienen carácter adecuado o inadecuado a las normas de la convivencia. Es decir, nos permite, en definitiva, la conciencia moral distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Es una conciencia que se atribuye, en términos generales, al superyo, es decir, al estamento superior de la personalidad. Hay como varios estamentos, el superyo, el yo y el ello. El ello es la parte más baja, que es donde está ocupada por los instintos, los impulsos.
La parte media está ocupada por el yo, que es como si dijéramos la parte consciente de nuestro ser, y luego arriba está el super yo, que es como si dijéramos que tenemos un jefe moral, ¿no? Que se ocupa de la censura de nuestros actos. Bueno, pues bien, ahí es donde radica precisamente este tipo de conciencia moral a la que me estoy refiriendo ahora. Luego tenemos también, por diferenciar a alguno más, y ya con este finalizo esta distinción, estas clases, tenemos la conciencia artificial, ¿no? Desde hace años el ser humano viene persiguiendo la construcción de robots que puedan tener conciencia. De hecho, en el año 2014, perdón, se produjo un boom precisamente a propósito de la presentación con todo a bombo y platillo de un ingenio artificial, de un robot que decían que tenía conciencia, que tenía capacidad para darse cuenta de su propia realidad. Y finalmente sí que os tengo que decir que esta presentación de un robot con conciencia fue demostrado que era prácticamente una burla para el jurado. De modo que no superó un test que es necesario superar, es el test de Turing, mediante el cual se puede saber si una persona o una estructura artificial, como ese era el caso, tiene conciencia propia o no la tiene. Es decir, se demostró que esa estructura artificial no podía tener conciencia de su realidad, no puede tener conciencia de la realidad, porque la conciencia es un órgano y es una función propia de los seres superiores, del ser humano concretamente. Ningún animal tiene conciencia de sus limitaciones, tiene conciencia de sus defectos, salvo el ser humano. Es muy importante que aprendamos a tener conciencia de nuestras limitaciones, así como de nuestras capacidades, ¿no? Claro, la conciencia nos permite tener en cuenta, ya lo dijo Cervantes hace muchos años, en una de sus obras más importantes, que nadie es más que nadie. La conciencia nos permite conocer que nosotros no tenemos por qué ponernos por encima de los demás. Pero hay que añadir a esto, como colofón y corolario de esta afirmación de Cervantes, que no solamente es cierto que nadie es más que nadie, sino, y sobre todo, aquí, en lo que nos interesa e incumbe para la rehabilitación, que nadie es menos que nadie. Nadie es menos que nadie. Con lo cual, amigos, los que hayáis llegado recientemente, los que ya acabáis de llegar, como quien dice, podéis estar bien seguros que lo que han conseguido vuestros compañeros lo vais a poder conseguir también vosotros. Lo digo para los nuevos y para los no tan nuevos, porque hay alguno que arrastra un sentimiento de impotencia a lo largo de la rehabilitación, pues algo así como si fuera un verdadero calvario, ¿no? Como si la rehabilitación fuese un camino pedregoso que al final no va a poder ser superado por el viandante, por el peregrino o por quien lo transita. De modo que sepáis que la conciencia también nos sirve no solamente para tener conocimiento, autoconocimiento de nuestras limitaciones, sino también conocimiento de nuestras posibilidades. Y es aquí donde yo quiero ahondar, en el tema de las posibilidades, que todos tenemos posibilidades para poder equipararnos a los mejores, que aquí se trata también de hacer una carrera hermanadamente. Aquí se trata de hacer una carrera arropados unos con otros para llegar lejos. Y naturalmente de lo que se trata es de que todo el mundo sepa que nadie es menos que nadie y por lo tanto que tiene capacidad y tiene posibilidades de llegar a un final feliz.